El presente video es una exploración documental de teorías existentes. No afirmo que sean necesariamente verdaderas. Todo el contenido tiene fines educativos y busca informar. Fomentando el pensamiento crítico. Vivimos tiempos interesantes. Siempre he pensado que tener la capacidad de diseñar una teoría es una auténtica señal de inteligencia. No cualquiera logra verlos. Patrones ocultos de los acontecimientos. Las teorías de conspiración han existido durante varios años y con Internet. Sencillamente cualquier cosa puede ser objeto de conspiración hoy en día. Pero también se puede argumentar respecto a estas teorías como nunca antes en la historia. Hay muchas locuras ahí afuera. No hay duda. En este video busco mostrarte 7 de las conspiraciones actuales más relevantes e interesantes. Al final, serás tú quien decida. Empecemos. 1. La élite criminal. Numerosos escándalos han alimentado esta teoría. El caso de Jeffrey Epstein es emblemático. Este millonario fue arrestado por tráfico sexual de menores y se le acusó de operar una red internacional de explotación infantil que involucraría a hombres de alto poder en los negocios. La política en Hollywood. Esta teoría sugiere que existe una red global de personas muy poderosas, entre ellas políticos, magnates y celebridades, dedicadas al abuso, quienes se protegen mutuamente para evitar ser descubiertos. Los conspiracionistas sostienen que esta élite criminal controla instituciones para encubrir sus crímenes y lograr impunidad. Utilizarían la coacción y el chantaje como arma, por ejemplo, grabando a miembros o invitados en actos ilícitos para garantizar su silencio y, ante todo, su lealtad. Esta hipótesis suele conectarse con Epstein, de quien se sospecha que filmaba a sus poderosos amigos con menores para luego chantajearlos. Epstein incluso obtuvo en 2008 un acuerdo judicial extremadamente indulgente, negociado por un fiscal, lo que sugiere influencia para protegerlo desde las altas esferas. Detalles turbios. Como su jet privado llamado Lolita Express parecían sacados de una novela conspirativa, pero eran reales. En 2019. Epstein murió en prisión en circunstancias controvertidas. Guardias dormidos y cámaras fallidas alimentaron especulaciones de que realmente fue silenciado para proteger a cómplices poderosos. Lograrían sus objetivos gracias a su riqueza e influencia, sobornos a autoridades, conexiones políticas y control mediático para encubrir ciertas historias. No es, sin embargo, el único caso. Hay casos muy importantes a lo largo de las décadas. Uno de los más importantes sucedió en Portugal, el llamado escándalo Casapia, que reveló abusos sistemáticos durante décadas en orfanatos de Lisboa. Un ejemplo llamativo es la coincidencia entre el lanzamiento de Facebook y el fin de un programa secreto del Pentágono llamado LifeLock. Este hecho, documentado, es interpretado por los conspiracionistas como un traspaso encubierto de un proyecto al otro. Sugieren que Facebook lograría voluntariamente y empresarialmente lo que LifeLock no podía hacer. Públicamente, crear un archivo detallado de la vida de millones de personas. LifeLock fue financiado por the ARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los Estados Unidos, y buscaba recopilar digitalmente todos los datos de la vida de una persona: fotos, ubicaciones, comunicaciones y relaciones. Además, Facebook cumplió precisamente la función soñada por LifeLock. Millones de personas compartiendo sus fotos, relaciones, ubicación y gustos en una plataforma que puede ser explotada para fines de inteligencia. Todo esto con fines de vigilancia. En 2013, se reveló que la NSA deseaba tener acceso directo a los servidores de Google, Facebook, Apple, Microsoft y otros para extraer de ellos correos, chats y historiales de búsqueda de usuarios. Sin embargo, algunos como el mismo Snowden argumentan que, de hecho, PRISM sí logró obtener la información con la asistencia de otras empresas de tecnología, llegando hasta las más grandes, principalmente mezclando la vigilancia con el marketing.
O al menos eso es lo que se supone. Publicitariamente se venden como servicios gratuitos que son muy útiles: comprar cualquier cosa, conectar con amigos o buscar lo que tú quieras en Internet. Sin embargo, lo que enmascara su segunda función es que se los imagina firmando acuerdos secretos o siendo obligados a cooperar y guardar silencio a cambio de información. Un empleado captaba menores para un grupo de clientes poderosos que incluía diplomáticos, figuras mediáticas e incluso políticos. Bajo la mesa, estarían disfrazadas de servicios civiles, pero cumplirían funciones de un gran hermano digital. Se hallaron fotos de funcionarios con menores y evidencia de que autoridades supieron de todo este tema durante 20 años y no hicieron nada. Sí, esta élite criminal existe. Operaría mediante sociedades secretas o círculos privados donde se normaliza el tipo de crímenes que cometen. Estamos viendo esto de manera clara en el caso de Sean Diddy Combs ahora mismo, especialmente de la CIA destinada a servir a todas las agencias de inteligencia del país. De un plumazo, Amazon se convirtió en proveedor central del espionaje estadounidense, alojando información sensible en sus servidores. Para ocultarse, la élite infiltraría instituciones clave. Tendría aliados en el sistema judicial, policial y muy importante en los medios de comunicación que frenarían investigaciones y minimizarían los escándalos. Los conspiracionistas de esta teoría imaginan incluso que se distrae a la opinión pública con otros temas cuando surgen revelaciones o que se desprestigia a las víctimas y testigos. En suma, pensar como ellos, entre comillas, implica suponer que existe una red altamente organizada, con juramentos de secretismo, que se vale del estatus y el miedo para seguir operando en las sombras. Aunque suene extremo, la existencia de casos reales de encubrimiento de abusos por parte de poderosos en diferentes instituciones mantiene viva esta teoría. 2. Big Tech como servicios de inteligencia disfrazados. Según esta conspiración, las mayores empresas tecnológicas no serían simples compañías comerciales, sino tapaderas o colaboradoras cercanas de las agencias de inteligencia del mundo. Según esta teoría, gigantes como Google, Facebook o Amazon fueron apoyados en su origen por agencias gubernamentales y hoy funcionan como herramientas de vigilancia masiva y control social, ante todo, recopilando datos privados para espionaje e inteligencia. Los teóricos de esta conspiración citan hechos concretos que vinculan a la Big Tech con la inteligencia. DARPA canceló LifeLog el 4 de febrero de 2004, el mismo día en que Mark Zuckerberg lanzó Facebook. No existe ninguna prueba de que Facebook fuese, por ejemplo, fomentado por la CIA, pero esa sincronía temporal resulta al menos sugestiva. De hecho, se dice que exdirectores de la CIA han bromeado diciendo que las redes sociales fueron un regalo, dado que los ciudadanos entregan sus datos sin ninguna coacción. El programa PRISM, filtrado por Edward Snowden, reforzó estas inquietudes. Las compañías negaron rotundamente haber dado puerta abierta a este programa. De esta manera, intentan probar que la Big Tech actúa como brazos de vigilancia del gobierno, recopilando o comprando datos privados que luego terminan en manos de la NSA, la CIA u otras agencias. Amazon también aportó munición a esta conspiración. Su división Amazon Web Services ganó en 2013 un contrato de $600 millones para construir la nube privada de los datos del gobierno de los Estados Unidos. Quienes creen en esta teoría imaginan que, desde el inicio, hubo colaboraciones. ¿Cómo se podrían ocultar? Los datos que recolectan los usan para anuncios, pero ante todo para tener inteligencia y datos sobre la población. Según esta teoría, la aparente independencia de estas compañías sería parte de un teatro. Dominar a la población global, es decir, usar la inteligencia artificial como herramienta definitiva para una tiranía tecnológica. En cualquier caso, la conspiración sugiere que estamos cediendo el control del mundo a algoritmos avanzados manejados por unos pocos, inaugurando una nueva era de la dictadura de la IA. El acelerado avance de la inteligencia artificial y su adopción por gobiernos y megacorporaciones alimenta esta teoría. Los conspiracionistas señalan que líderes y expertos han hablado abiertamente
Del poder geopolítico de la IA. Vladimir Putin advirtió en 2017 que, entre comillas, quien lidere en inteligencia artificial será el gobernante del mundo. Con tanto dinero bajo su tutela, algunos expertos han considerado que la IA financiera prácticamente es hoy en día el mismo mercado. Si Aladdin fallara, temen analistas, podría colapsar la economía mundial. Y si decidiera, entre comillas, restringir ciertas inversiones, países enteros podrían quedarse sin financiamiento. Podría haber ocurrido que, poco a poco, los humanos en el poder delegaron la toma de decisiones a inteligencias artificiales por eficiencia. Precisamente, los teóricos sugieren que, escudándose en la complejidad técnica del concepto, el ciudadano promedio no entiende ni entendería nunca cómo funciona la IA en la toma de decisiones. Reconociendo que la nación o entidad que domine la IA obtendrá un dominio global. Esta frase sugiere que las potencias ven a la IA como la clave para controlar economías, ejércitos y poblaciones. Todo se terminaría racionalizando como, así funcionan las cosas ahora. En el sector financiero, existe el ejemplo de Aladdin, la plataforma de inteligencia artificial de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, vigilando nuestras vidas y tomando decisiones sin responsabilidad democrática, bajo la dirección o el control de un pequeño grupo globalista. Este sería el control total definitivo. Aladdin maneja más de 9 billones de dólares en inversiones y analiza cada transacción, riesgo y oportunidad financiera con algoritmos sofisticados y privados, de modo silencioso. Esta financiera se volvió el sistema operativo de la gestión de la riqueza global. Un temor conspirativo es que se cree un cerebro centralizado que integre todas las cámaras, bases de datos y comunicaciones para monitorear a través de inteligencia artificial a cada individuo las 24 horas, señalando conductas peligrosas automáticamente. Esto recuerda el concepto del gran hermano digital, omnipresente, de la anterior teoría. De hecho, ya hay evidencia de manipulación vía bots y ya en más del 90% del Internet visible. Trataremos este punto más adelante en el top. Si pensamos como los teóricos de esta conspiración, la pregunta es si la IA manda o si quienes la controlan, que serían una élite tecnológica muy pequeña, mandan a través de ella. ¿Cómo lograría, sin embargo, mantenerse todo esto en secreto? Así que no percibe cuando esas decisiones están limitando su libertad o sus propias opciones. En resumen, la teoría pinta un futuro o tal vez presente, donde la IA es el núcleo del nuevo orden mundial. Ni siquiera, como en la ficción, sería un dictador humano, sino que sería un sistema inteligente, implacable y que no se podría derrocar con una revolución tradicional. Que los ejércitos de cuentas falsas pueden ser controladas por programas que se retroalimentan a sí mismos es otro indicio. Desde 2010. Algunos internautas veteranos sienten que Internet se ha ralentizado, gran parte de ese tráfico hoy en día se encuentra reducido a Facebook, YouTube, Reddit y Twitter o X, se ha estancado. Puesto que antes existían grandes sitios de blogs, comunidades y páginas donde se podía interactuar de otra manera. Todas estas plataformas usan algoritmos para decidir qué se ve y esos algoritmos, a su vez, podrían estar impulsando contenido creado por bots para mantener nuestra atención. El hecho de que se hayan reducido tanto las páginas que antes eran sumamente usadas llamó la atención. Y tal vez puede decirnos algo respecto a cómo los conspiracionistas citan que a veces Google miente, diciendo que hay millones de resultados acerca de una búsqueda, cuando realmente solo te permitirían navegar por cientos de ellos. Quizás menos. La teoría también señala la uniformidad del contenido popular y viral. Muchas páginas de noticias parecen repetir las mismas notas, a veces palabra por palabra. Y lo hemos visto antes en la historia. En YouTube también se han observado canales que usan locutores generados por inteligencia artificial, así como guiones escritos enteramente con IA, que obviamente repiten fórmulas parecidas. Hay un famoso artículo de 2018 titulado ¿Cuánto de Internet es falso? Los conspiracionistas retoman eso como base empírica de su teoría. Seguro notarás que algunos periodistas, youtubers y tuiteros hablan igual.
Mencionan las mismas frases o estructuras verbales semejantes. Ellos creen que mejoran y prolongan sus propias vidas mediante tecnología, es decir, transhumanismo. Para convertirse en una clase superior de posthumanos. La pregunta que surge es esta: ¿quedó Internet infestado de contenidos automáticos para saturar y anular el contenido humano? Que indica que gran parte de la interacción aún lee en clics publicitarios. Comentarios y seguidores se puede fabricar. Se fijan en cómo los multimillonarios de Silicon Valley invierten sumas enormes en tecnologías para extender su vida o fusionar humanos con máquinas. Inicios del siglo XX, la eugenesia era respaldada por poderosos grupos y fundaciones. Los conspiradores sostienen que esa ideología nunca desapareció, sino que solo se volvió políticamente incorrecta en público. En conclusión, la teoría del Internet muerto plantea que navegamos en un paisaje de Internet totalmente fantasmal, donde las IAs han suplantado a las personas. Y los poderes fácticos guían la dirección de la sociedad fabricando consensos digitales artificiales. El millonario Brian Johnson gasta aproximadamente $2 millones al año solo en transfusiones de sangre joven y regímenes de rejuvenecimiento. Número 2. Transhumanismo. Pero si las máquinas los reemplazan, los sistemas dejarán, en sus palabras, de valorar a los humanos sobrantes. Es decir, que la IA dejará de valorar a los humanos que no puedan trabajar. En un podcast, Johnson describió que la meta final es lograr la singularidad tecnológica, que la tecnología y la humanidad se fundan para crear un estado posthumano que no muera. Si millones de personas son, entre comillas, inútiles para la economía futura, podrían ser eliminadas o controladas con entretenimiento. En otras palabras, ve a la élite aceptando que habrá una brecha, ellos, potenciados por la tecnología y viviendo casi como dioses. Homo Deus es literalmente el título de la obra de Harari y un resto de la humanidad obsoleta. Quienes fundaron Kelako para investigarla inmortalidad junto con activos de Google. Elon Musk impulsa Neuralink para implantar chips en el cerebro. Nos encaminamos, según ellos, a un mundo con menos gente y con una brecha evolutiva real por primera vez en la historia. Esta es una teoría polémica. Según esta teoría, las élites globales estarían implementando en secreto planes neogenesicos y transhumanistas para rediseñar a la humanidad a su conveniencia, si logran extender su longevidad a 150 años. Mientras la persona común sigue viviendo 75, tendríamos en pocas décadas una brecha inmensa. No es descabellado pensar que, cuando esas tecnologías estén listas, solo los ultrarricos podrán costearlas inicialmente, creando literalmente una nueva especie posthumana de élite, dejando al resto de los Homo sapiens atrás. En resumen, sería la continuación encubierta de la antigua eugenesia o mejoramiento de la especie, eliminando elementos inferiores entre comillas, ahora con herramientas modernas como la genética y la biotecnología. Todo en manos de una élite reducida. Las conspiraciones parten de hechos históricos. Los conspiracionistas interpretan esto así. También citan opiniones de futuristas alineados con las élites. Algunas figuras prominentes han hecho comentarios que alimentan las sospechas respecto al transhumanismo. Casos como los de Jeff Bezos y Peter Thiel, que han financiado empresas de longevidad como Altos Labs o Unity Biotech. También personas como Larry Page y Sergey Brin. Una nueva industria de longevidad busca, entre comillas, hacer que 90 años se sientan como 50 o incluso menos. Incluso ha infundido la sangre de su propio hijo en él mismo. Lo que antes sonaba a ciencia ficción, ahora es un proyecto serio para ciertos grupos de los más ricos del mundo. El famoso escritor y historiador Yuval Noah Harari, asesor del Foro Económico Mundial, ha hablado de que el avance de la IA podría crear una clase inútil de humanos desplazados laboralmente. Dijo que las estructuras antiguas, como el gobierno y la economía, estaban basadas en la idea de humanos útiles y trabajadores, también en soldados, aunque Harari lo plantea como un riesgo a evitar. Los conspiracionistas toman esas palabras fríamente. Las élites ya no nos considerarán necesarios y nos lo están avisando. Harari menciona esa posibilidad de masas ociosas anestesiadas con
Realidades virtuales y fármacos. Se rumorea que los superricos ya hacen uso de terapias genéticas experimentales como inyecciones de telomerasa, CRISPR, eliminación de predisposiciones a enfermedades en fetos, entre otras. Además, el transhumanismo sueña con subir conciencias a la nube, implantar prótesis neuronales para aumentar la inteligencia y la memoria y obtener capacidades físicas superiores mediante biomejoras. En conclusión, esta teoría conspirativa pinta un panorama donde se está diseñando el futuro de la humanidad en reuniones privadas de multimillonarios y tecnócratas del mundo de la medicina, decidiendo cuántos humanos deberían haber y cómo serán. Los que controlan la tecnología se elevarán a un homo superior, longevos, fusionados con la IA y dominando incluso la reproducción y la genética. Con el mar de datos disponible, se puede predecir el riesgo de mala conducta y posiblemente tomar medidas preventivas. Para los conspiracionistas, esta es la herramienta de la dictadura perfecta. Quien critique al gobierno o se junte con elementos problemáticos verá caer su puntaje y será aislado socialmente. La teoría señala que las potencias occidentales y los entes globales se están inspirando en lo que sucede en China. Ejemplos recientes refuerzan este temor. En 2022, el gobierno de Canadá emitió una ley que le permitía congelar las cuentas bancarias de los camioneros que protestaban contra medidas gubernamentales. PayPal ha insinuado la posibilidad de multar a usuarios que difundan desinformación. Ciertas redes sociales banean cuentas por odio, según criterios que algunos podrían considerar arbitrarios o exagerados, incluso si no había intención de ofender. Todo eso sugiere la existencia de un protocrédito social, en el cual un comportamiento inadecuado podría recibir un castigo material. Las teorías conspirativas advierten que se nos está acostumbrando a aceptar la pérdida de libertades por nuestro bien desde hace ya varios años, y que las élites transnacionales trabajan para adaptarlo a escala global, posiblemente bajo pretextos como la seguridad, la salud pública o la sostenibilidad. En resumen, esta teoría afirma que el sistema de control social total ya existe como prototipo en China. De lograrse, se consolidaría un autoritarismo digital planetario, donde la libertad individual quedaría supeditada a un rating calculado por algoritmos según los criterios de quienes gobiernan. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Recuerda que este contenido tiene como objetivo informar y entretener. La decisión de creer o no siempre será tuya. Si te interesan más temas como este, suscríbete a mi canal El Fabistía para no perderte nuestros próximos análisis.